amigo y hermano que me escuchas, hoy estamos en la clase octava y voy a hablarte acerca del lenguaje figurado que hay en el estudio de las figuras de lenguaje en hermenéutica especial. Creemos que tal estudio no debe separarse demasiado del lugar que le corresponde como parte del análisis lingüístico. De otro modo, podría darse la impresión de que el método gramático histórico solo es aplicable a textos que admiten una interpretación rigurosamente literal. Pero ya vimos que aún en textos cuyo contenido global demanda una interpretación de este tipo, aparecen palabras o frases en sentido figurado. Se dice que una palabra tiene sentido figurado cuando expresa una idea diferente de la aceptación literal. En este caso, se produce un cambio de significado. De aquí que a las figuras del lenguaje se les también nombre de tropos, transliteración del término griego que significa vuelta o cambio. Este fenómeno lingüístico es universal, ya que no existe ninguna lengua a la que haya una palabra para cada concepto material o abstracto. Una persona de mediana cultura tiene a su disposición un caudal de 20,000 a 30,000 palabras, pero suman cientos de miles los objetos, hechos, ideas, sentimientos y experiencias que en un momento dado han de poder identificar o expresar mediante el lenguaje figurativo. Aparte de su necesidad, los tropos son un medio insustituible para la mayor viveza y elegancia de estilo, a veces incluso de mayor claridad, al discurso o al texto escrito. Tratemos de sustituir el lenguaje figurado de las grandes afirmaciones de Jesús sobre sí mismo, frases equivalentes sin figuras, y anotemos la diferencia en la impresión que el cambio nos produce. En vez de yo soy la luz del mundo, yo soy el mediador de la verdad y la justicia que han de salvar al mundo, o en vez de yo soy el pan de vida, y en vez de decir yo soy lo que vosotros imprescindiblemente necesitáis para vivir y para tener vida, aún el menos dotado de sensibilidad literaria advertirá la superioridad de las frases figuradas en ambos casos. Por otro lado, el hombre ha tenido tendencia desde tiempos remotos a establecer comparaciones y analogías, por lo que hay infinidad de figuras de lenguaje han surgido de modo espontáneo, natural, sin que su comprensión haya planteado la mayor dificultad. Cuando, por ejemplo, se afirma, ¿sí?, que tal o cual persona es una lumbrera, que tal o cual político es un camaleón, todos entendemos bien lo que quiere decir. Por eso en muchos casos el lenguaje figurado solo exige para su interpretación de estar familiarizado con el opus loquendi de cada expresión, es decir, con lo que el tropo significa en el mundo del autor. Esta información puede obtenerse por lo general en diccionarios o buenos diccionarios de comentarios. El estudio de la figura del lenguaje apasionó ya a los antiguos griegos entusiastas de la retórica, que dieron nombre a más de 200 de tales figuras. Los romanos prosiguieron dando atención a su estudio, pero en la Edad Media el interés por los tropos prácticamente se extinguió. Hoy el número de estos objetos de estudio es más bien limitado. Nos ocuparemos pronto de los más importantes, pero antes será útil echar una ojeada al fondo de la tropología bíblica.
La inmensa mayoría de figuras del hombre que hallamos en las escrituras están tomadas del entorno del autor. Los profetas del Antiguo Testamento recurren a una y otra vez a elementos pictóricos de su mundo, tanto a los referidos a la naturaleza como los relativos a las mil y una actividades humanas. Todo se convertiría en fuente de ilustración. Todo enriquecería y vigorizaba el lenguaje como convenía en la comunicación de un mensaje que frecuentemente entrañaba decisiones de vida o muerte. En el Nuevo Testamento también abundan los tropos derivados del contexto existencial. Jesús mismo fue un verdadero maestro en el uso de este material, dejando a un lado sus parábolas, a las que oportunamente dedicaremos un capítulo entero. Podemos recordar sus múltiples alusiones a seres del mundo animal, zorras, camellos, ovejas, gorriones, peces, escorpiones. El reino vegetal nombraba también los lirios, las cañas, las higueras. Del mundo inanimado, señales meteorológicas, relámpagos, piedras, polvos. De las actividades laborales y siembra, siega, trilla, pastoreo, construcción, administración. De las relaciones familiares entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos. Él empleaba estas frases. De los objetos más usados, la lámpara, el vestido, la comida, la sal, el agua. De las esferas políticas, reyes, gobernantes, reinos en conflicto. La enumeración podríamos prolongarla aún bastante más. Y la impresionante es que nos produce casi una constante en que Jesús hace a las imágenes del mundo exterior. Es que con toda naturalidad su mensaje es comunicado no mediante proposiciones abstractas, sino un lenguaje enraizado en la vida cotidiana de sus oyentes. Pero precisamente a causa del hondo contenido vital del que habla Jesús, es indispensable captar no solo la belleza retórica de sus figuras, sino las sublimes verdades que en ellas se atesoran y que posiblemente nos pasarían desapercibidas de haber sido expuestas de manera menos pictóricas. Algo parecido podemos decir respecto al lenguaje figurado de toda la Biblia. Consideremos ahora estos, como dije, estas figuras más usuales clasificadas en dos grupos: figuras simples o breves y figuras compuestas o extensas. Voy a hablarte primero de las figuras simples. Hay figuras simples que se llaman de comparación. Primero, el símil. Segundo, la metáfora. Pero quiero hablarte primero del símil. ¿Qué es el símil? Consiste en una comparación formal. Normalmente va precedida de la conjunción como u otra equivalente entre dos objetos o acciones. Un bello ejemplo lo encontramos en Salmo 42:1, como el siervo paraba por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. No menos impresionante es el de Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Yahvé, y como martillo que quebranta las piedras. O el que es patética, usa Jesús en su lamento sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quisiste juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Un símil, una comparación, cuando dice la palabra como. Esto es una figura que más abunda tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y su interpretación nos suele ofrecer dificultades. Conviene, sin embargo, evitar los errores, el de no ahondar en su contenido a causa de su claridad, con lo que se pierde parte de su riqueza. El de hacer decir así símil más de lo que realmente quiso expresar el autor al usarlo. Este segundo error podría conducirnos a los mismos vericuetos hermenéuticos del modo alegórico. Supongamos, a modo de ejemplo, que tomáramos el símil de Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones
Y empezamos a pensar en las características físicas de las nubes, así como en las causas, el sol, el viento, la diferencia de presión, atmósfera, etcétera, que las deshacen tratando de hallar los correspondientes aplicaciones en el orden espiritual. Pronto nos hallamos no ante un símil, sino ante una docena de símiles en lo que el escritor jamás pensó. El símil apunta a un solo objeto que se compara con otro también, el que sirve de declaración o ilustración, y este es la metáfora. La metáfora implica que no se expresa formalmente, como el símil. No aparece, pues, en ella la conjunción como. Por ser más breve, suele también ser más vigorosa, más aguda. Observemos, por ejemplo, la diferencia entre el símil de Oseas 3:8, allí los devoraré como una leona, y la metáfora de Génesis 49, cachorro de león, eres Judá. Wow. Las metáforas abundan en el Antiguo Testamento, sobre todo las de tipo antropomórfico. Ejemplo, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, Isaías 59:1. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, Salmo 39:15. Te airaste, oh Yahvé, fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tu carro de victoria, Habacuc 3:8. En el Nuevo Testamento se destacan especialmente las metáforas que Jesús usa para escribir rasgos esenciales de su persona y de su obra. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son metáforas. Si hay algunas más referidas a la experiencia espiritual de sus discípulos, el que cree en mí, ríos de agua viva correrán dentro de su interior. Otra metáfora. Juan 7:38, a su misión, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Por supuesto, únicamente mencionamos algunas de las muchas metáforas que hay solo en los evangelios, sino en la totalidad del Nuevo Testamento. Particular fuerza tienen los que encontramos en algunas epístolas condenando a los falsos maestros de modo sobreacogedor. Estos son inmundicia y manchas mientras comen con vosotros. Estos son fuentes sin agua y brumas esponjan por la tormenta. Segunda de Pedro 2:3 y segunda de Pedro 17. Nubes sin agua llevadas de acá para allá. Árboles otoñales sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Fieras de olas del mar que espuman sus propias vergüenzas. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas 12:13. No siempre el significado de la metáfora aparece con claridad. En tal caso, se debe recurrir a los diferentes medios que ya hemos estudiado, examen del contexto, de pasajes paralelos, especialmente iluminado pueden resultar la consideración de usos y costumbres de la época del escritor. En Deuteronomio 32:40 se presenta a Dios haciendo una singular declaración. Yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. En la acción antropomórfica de alzar las manos hay una clara alusión a la práctica de levantar la mano hacia lo alto en momentos de hacer un juramento. Figura de dicción. El pleonasmo. ¿Qué es el pleonasmo? Es una expresión en la que se emplea la redundancia de vocablos innecesarios con objeto de ser mayor vigor, lenguaje, ejemplo. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó.
Eso es un pleonasmo. La hipérbole. Hipérbole es la exageración evidente que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Es bien conocida en Juan 21:25. Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si escribieran una parte, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros, cabrían los libros que se habrían hecho de escribir. Eso es una hipérbole, algo exagerado. Otros ejemplos serían Salmo 6:6. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Jeremías 9:1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas para que llorase día y noche. O la invectiva de Jesús en contra de quienes juzgaban hipócritamente su día. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de su hermano y no echas a ver la viga que está en sus propios ojos? Es una hipérbole. Figuras de relación. La sínédoque, consiste en la designación de un todo con el nombre de una de sus partes y viceversa. Se habla, por ejemplo, de cabeza, de ganado, para referirse a reses enteras, o almas, para expresar la idea de personas, incluido su cuerpo. Este segundo ejemplo lo hallamos en Hechos 27:37. Y éramos todas las personas. En original griego, phileo, alma. En la nave 267. Es frecuente el uso singular para indicar toda una especie. Así cuando en Isaías 1:13 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Se nota una característica común a todos los animales de estas dos especies. El mismo sentido tiene la cigüeña, la tórtola, la grulla, la golondrina en Jeremías 8:7 o el arco y la lanza en el Salmo 46:9. Aún el uso plural se puede tener el carácter general. Si en Isaías 2:4 y Miqueas 4:3 se anuncia que naciones y pueblos volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, se está pensando en un desarme total, en una conversión de todas las armas de guerra en instrumentos de productividad y progreso pacífico. A nadie se le ocurriría pensar que las flechas y las dagas, ya no digamos las armas mucho más mortíferas de nuestros días, quedan excluidas en transformación y que por tanto pueden seguir siendo usadas con fines bélicos. La metonimia se usa en estas figuras cuando se designa una cosa en nombre de otra que le sirve de signo y que indica una relación de causa y efecto. Un ejemplo muy expresivo de metonimia nos lo ofrece en las palabras de Abraham, en la parábola del rico y Lázaro. A Moisés y a los profetas tienen. Aquí obviamente esa es referencia a sus escritos. Otro ejemplo en Romanos 30, dice la palabra Pablo literalmente, Dios justificará por fe a la circuncisión y por fe a la circuncisión. Lo que él quiere aclarar es que Dios por la fe justificará tanto a judíos como a gentiles. Figuras de contraste, la ironía, la paradoja, la atenuación o litote, el eufemismo. Todo eso son figuras de contraste. La figura de índole personal, la personificación, el apóstrofe. Hay figuras también compuestas. Te podía mencionar tantas cosas en esta hora para que pudieras entender. La ironía. Mediante ella se da a entender lo contrario de lo que se declara. Agudamente irónico es el lenguaje de Elías en la confrontación con los sacerdotes de Baal. No lo es menos en el de Job, en su diálogo con Sofar. ¿Qué gente tan importante sois? Como vosotros morirá la sabiduría. O el de Pablo en 1 Corintios. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reinaréis. La paradoja es el empleo de expresiones
que envuelven una contradicción aparente. La hallamos en textos como Mateo 10:37. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Paradoja. La atenuación. Esta figura consiste en no expresar directamente lo que se piensa, sino negando lo contrario de aquello que se requiere afirmar. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El eufemismo es un modo de sugerir con disimulo y decoro ideas cuya expresión franca y literal resulta demasiado dura o malsonante. ¿Qué podemos decir? Probablemente el eufemismo también, en Hechos 1:25, leemos sobre Judas. Irse a su propio lugar e irse a la más horrible condenación. No deja de ser edificante la delicadeza de los apóstoles como compañero. Figuras de índole personal, la personificación consiste en atribuir características o acciones propias de personas o seres que no lo son. El apóstrofe, en el Salmo 114 que hemos mencionado como ejemplo de personificación, hallamos también apóstrofe. ¿Qué te pasó, Omar, que huiste? A ti, oh Jordán, que volviste atrás. O montes, ¿por qué saltasteis? En el cántico de Débora contiene apóstrofes en los versículos 3, 4. Figuras compuestas. La alegoría. ¿Qué es la alegoría? Es una asociación de metáforas generalmente combinadas en forma de narración, de cuyo significado literal se prescinde su característica principal en la pluralidad de puntos de aplicación, a diferencia de la metáfora simple, en la que el punto de comparación y aplicación es solamente uno. Si tomamos como ejemplo la alegoría del buen pastor, en Juan 10, 7, 18, observamos que las palabras claves, que son otras tantas metáforas, son varias. Además de pastor, encontramos oveja, rebaños, ladrones, bandidos, asalariado. Alegorías importantes las hallamos en la viña de Egipto, Salmo 80, las aguas del pozo, Proverbios 5:15, los días malos de la ancianidad, las responsabilidades de las edificaciones, las armaduras del cristiano en Efesios 6, alegorías. ¿Cuáles son los medios de orientación para determinar el significado de una alegoría? La determinación precisa de los oyentes o lectores originales y sus circunstancias. La consideración del contexto histórico general. El propósito del autor al usarla. Los puntos de identificación que a veces se halla en el texto. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y la distinción entre las metáforas esenciales que exigen interpretación y aquellos dados a través de la narración. Las fábulas es una composición literaria en la que por medio de una enseñanza lleva una enseñanza moral. En ella intervienen seres inanimados o seres vivos y racionales que actúan y hablan como si fueran personas. De uso frecuente en la literatura de muchos pueblos, apenas aparece en la Biblia. De hecho, de solo 2 de las fábulas contenidas en la Biblia, ambas en el Antiguo Testamento, la de Jotam, Jueces 9, 1, 21, en la que con gran vivacidad y patetismo se enuncia a la torpeza inicua de Abimelech y de los siquemitas que le secundaron haciéndolo rey. Difícilmente se encontrará en la literatura universal una fábula que supere esta tanto en forma como en contenido. La de Joás, Segunda de Reyes 14, 9. En el sarcástico mensaje dirigido por el rey de Israel contra el arrogante Amasías, rey de Judá. En ambas, el contexto es suficientemente iluminador, por lo que interpreta de una manera, ninguna presenta dificultad. El enigma.
Es un dicho de sentido artificiosamente encubierto. Su propósito es precisamente intrigar, despertar el deseo de averiguar lo que encubre y se usa deliberadamente para probar la capacidad de comprensión de quien escucha. Esta finalidad aparece claramente en el relato bíblico sobre la visita de la reina de Saba a Jerusalén. La reina de Seba oyó la fama de Salomón y fue ¿fue a qué? A desafiarlo con enigmas. El libro de Proverbios fue escrito como reza en su introducción para entender proverbios y refranes, literalmente proverbios y enigmas. Finalmente hay enigmas bíblicos que resultan hoy tanto más oscuros que el día en que se formularon. En torno a ellos han surgido interpretaciones tan numerosas como dispares. Sirva como ejemplo Apocalipsis 13:18. Aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues ese número es 666. Sobre este versículo se ocuparemos tal vez en clases de la numerología, base de momento, aplicar la interpretación misma en la actitud de la cautela al interpretar este pasaje. Hay algunas veces que simplemente hay que aceptarlos por fe y soberanía sabia, tal vez para ejercitar nuestra humildad y nuestra diligencia en el estudio de su palabra. Ha dejado algunas porciones de escrituras envueltas en algo enigmático. Amigo y hermano que me escuchas en esta hora, quiero que entiendas algo muy importante. Cuando tú vas a estudiar y estudiemos la palabra, habrá muchas figuras, habrá un lenguaje figurado, pero como te vengo diciendo en clases anteriores, llénate del Espíritu de Dios para que podamos entender lo que Dios está diciendo al pueblo hoy, de lo que Dios ha hablado a tu vida. Déjame terminar simplemente con una sencilla oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Hoy, Padre, queremos que tu mano poderosa se mueva a favor de cada uno de nosotros. Señor, llénanos de tu experiencia, de tu conocimiento, pero llénanos más de tu Santo Espíritu. Lléname más de tu Santo Espíritu para que cuando tome la palabra, Señor, la Biblia, la santa palabra tuya, que fue revelada a través de tu Santo Espíritu, haya revelación en mi vida, haya entendimiento, haya comprensión. Quita de mí, Señor, todo preconcepto que tenga metido en mi cabeza. Quita de mí, Señor, cualquier palabra, cualquier idea, y simplemente déjeme sumergirme en tu palabra. Señor, gracias por esta enseñanza, por la labor que tú nos has dado de poder practicar, enseñar, interpretar, hacer una buena hermenéutica, una buena exégesis de tu palabra. Gracias por la revelación. Gracias por tomarnos en cuenta. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, hombres y mujeres, ministerios. Señor, que tu mano poderosa, como dice tu palabra, ¿acaso se ha cortado mi mano para bendecirte? Sea tu mano preciosa, bendiciéndolos día a día. Dios me lo bendiga.